Tiempo nuevo. Cambie por Alec Tours. Monedas de oro, billetes europeos, títulos públicos. Verifique autenticidad de tenencias sin cargo. La tarjeta American Express. La más amplia gama de servicios y beneficios aquí y en el mundo entero. Banco de Galicia y Buenos Aires. El beneficio que un banco trabaje para usted. Astra, Compañía Argentina de Petróleo, Sociedad Anónima. Bastion Paper. Agendas BP International. La calidad y el estilo que identifica a las grandes empresas. Bonanza. Autoservicio mayorista integral. Mayorista de mayoristas. 30 años de servicios para que usted compre mejor. Coca-Cola de Argentina. Con toda la frescura y sabor de Coca-Cola, Diet Coca-Cola, Fanta, Sprite y Tab. Chapelco. El centro turístico deportivo para vivir la aventura y la diversión todo el año. Banco de Crédito Argentino. Ahora con 100 puntos de encuentro con usted. Fanacoa, Sociedad Anónima, para su línea de salsas, mermeladas y especialidades. Isaura, Sociedad Anónima, tecnología y servicio en combustibles y lubricantes argentinos. Graciani, Sociedad Anónima, ingeniería, construcciones, una tradición en obras civiles e industriales. Banco Interfinanzas, un banco eficiente para empresas eficientes. La Juvenil, un exquisito mundo en pastas caseras. Belgrano, Recoleta, Barrio Norte, Colegiales, Caballito, Olivos, Villa del Parque. Medicus, 16 años ofreciendo el máximo nivel en atención médica. Medicus, líder en medicina privada. Cepeda, pionero y líder en puertas blindadas antirrobo para departamentos. 527920. Durante 20 años y por siempre, en Costanera Norte, Happening, un lugar rico en sensaciones. Indur, primera fábrica argentina de resinas sintéticas, el más amplio surtido del país. Hilo musical. Transmitir en 5 canales de música nos hace líderes y únicos en el país. Qualitas Medicina Privada, porque ayudar a mejorar la calidad de vida es básico y fundamental. En todas las áreas, Banco Río está siempre un paso adelante. Se ve la Argentina para su línea de productos Fiat, Peugeot y Chevrolet. Omega, Cooperativa de Seguros Limitada. Primera cooperativa aseguradora de Autoplan. Una opción para tener muy en cuenta. Distribuidora Sidero-Metalúrgica, 10 años en la venta de tubos estructurales y afines para la industria. Establecimiento Modelo Terrabuzzi, la técnica más avanzada en la elaboración de galletitas y fideos de primerísima calidad. Textil Oceanic, fabricantes de rasos y tafetas de primera calidad con la más avanzada tecnología. Electrotecnia, el más eficiente servicio para todo equipo de aire acondicionado. Libertador 8602. Un lugar distinto en Barrio Norte. Tudo Bem, Churrascaría Brasileira, Santa Fe 3368. Hotel Casino Sasso, como los grandes centros internacionales, brinda un mundo aparte. Estamos, el director con buen criterio no ha puesto música en homenaje a la memoria de su hermano. Le voy a hacer 2 preguntas cortitas. ¿Usted cree todavía que hay un pez gordo que no está? Creo que hay varios. Varios. ¿Usted no sabe por qué el ministro Trócoli, el ex ministro Trócoli, los ha vinculado a su familia y a usted con la izquierda? Mire, lo que dijo Trócoli pueden ser defensas de un ex ministro que tuvo en su debido momento la oportunidad de explicar claramente su conducta como ministro del Interior. En su momento, al cerrar el debate, el doctor Pugliese dijo que, es decir, a raíz de la interpelación que le hizo la Cámara de Diputados, dijo Pugliese de que quedara claro que lo que se cerraba era el debate, que eso era lo que se votaba, pero que de ninguna manera, lo dice Pugliese, lo remarco, la Cámara de Diputados quedaba satisfecha con las explicaciones dadas por el ministro. Entonces yo no quisiera polemizar con Trócoli. Es lamentable que un ministro de la democracia apele a cuestiones ocurridas hace 25 años, que no tienen nada que ver con la izquierda. Pero quiero dejar muy claro una cosa. Estas cuestiones que resucita Trócoli, creo que de menor importancia, ocurren cuando Osvaldo tenía 18 años, yo 16 y mi hermano menor tenía 13 años. Y quiero sobre esto, Bernardo, dejar muy claro lo siguiente.
Yo estoy muy orgulloso de mi padre, que va a cumplir 80 años sin Osvaldo. Jorge Siga, quizá para completar este punto, ¿no? En el primer secuestro, porque el segundo secuestro ya fue en un régimen, digamos, democrático, ¿no? Pero el primero que fue en el 79. Sí. Usted sabe cómo era esa época, ¿no es cierto? Por ahí alguien calificaba políticamente a alguien, decía, este trabaja para el otro lado, y esa calificación lo desguarnecía, como decían en la jerga, quedaba regalado, ¿no es cierto? ¿Pudo haber algo de eso con Osvaldo Siga? Mire, yo no conozco investigaciones que se hayan hecho sobre la ideología de ninguna persona por la cual se pidan $2 millones, que fue la cifra que tuvo que depositar mi familia por el pedido de los secuestradores de 1979. No conozco casos que una investigación se pague $2 millones contra la liberación de la persona a la cual se está investigando. Y usted me introduce un poco en un tema bastante profundo. En el año 79, sobre esto hay declaraciones de funcionarios policiales, de militares en actividad. Mi hermano fue secuestrado por policías y militares. Los policías, hay solamente 2 procesados por secuestro, un secuestro extorsivo. Pero está libre el capitán López Fader, está libre el capitán Fossa, está libre el coronel Arias Duval y está libre el principal Tadei, que si después puedo voy a volver sobre Tadei. Aquella noche de 1979, cuando la Policía Federal detiene a los secuestradores y en esta liberación interviene Buletti, toda la Policía Federal vio como López Fader, Fossa y compañía entraban por una puerta y salían por la otra. Y se les dio la baja, pero habían cometido un delito sumamente grave. Y de esto lo sabe, lo conoce perfectamente también Arguindegui. ¿Arguindegui con H o sin H? No, Arguindegui con H. Este señor tan soberbio que nos mira a todos con aire de perdonavidas, tiene que pensar de que la justicia va a llegar también a él, porque yo creo que estos funcionarios policiales que hoy cometen estos delitos aberrantes, vieron muchas veces entrar a delincuentes por una puerta, digo nuevamente, y salir por la otra. Pero, ¿qué es lo trascendente de todo este episodio de 1979? Que interviene un ex principal de la policía llamado Tadei, alias el cura. Interviene López Fader, interviene el capitán Fossa. López Fader es dado de baja, pero pasa a trabajar en el batallón 601. Fossa trabaja en el batallón 601 y Tadei trabaja en contrainteligencia del batallón con el coronel Simón. Vuelvo al 85. Hay un grupo de la Policía Federal, y esto está denunciado en la Fiscalía Nacional de Investigaciones, ha sido ratificado ante la justicia, que le pide a un grupo de federales que no investigue, agosto de 1985, a un grupo de policías y del batallón que está trabajando en la zona sur sobre un presunto agente político o algo por el estilo, que si llegan a ellos, que sepan que lo estaban trabajando y que de ninguna manera era un secuestro. Perdón, porque se nos va a ir el tiempo y usted Sí. se va a quejar después. ¿Usted a quién hoy denunciaría más? Porque después le quiero hacer 2 o 3 preguntas personales. Mire, más allá de una denuncia personal, lo que nosotros queremos de sobremanera es remarcar que la Policía Federal llega a, en 1 o 2 investigaciones que curiosamente después se abortan, a lo que nosotros presumimos que son peces gordos. Y, nombres. Mire, el coronel Simón, que tiene que ser investigado, pero tiene que ser investigado como investiga Irurzún. Uno de estos peces es el sargento Hanse, no es un pez tan gordo, pero cuando el juez Velasco le pregunta por un tema de la investigación, es sargento de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué viaja usted a Uruguay? Y el sargento Hanse responde, por una cuestión de negocios.
y el doctor Grondona ha de saber con lo que terminó el acto de todo lo que doy fe. Es decir, ahí terminó el interrogatorio. Y acá hay un tema bastante profundo de la sociedad argentina. Nosotros estamos acostumbrados a ver determinadas personas que no pueden justificar por sus ingresos su nivel de vida. Un sargento de la policía de la provincia de Buenos Aires se tiene que gastar el sueldo en un viaje a Montevideo. Entonces, si la investigación se limita simplemente a una respuesta, y no es difícil. Ahora, usted tiene un gran juez, creo, como Irurzún, y tiene un gran jefe de policía. Le voy a hacer dos preguntas que a mí me preocupan, son muy personales. Si usted cree que no las tiene que contestar, le pido me disculpe. ¿Usted ha desamparado económicamente a su cuñada Marta Ollanarte de Sivak? Mire, yo le diría que no, Neustadt, y en segundo lugar, de que nosotros hemos sentido todos estos días un peligro bastante serio. Y es de que el tema Sivak llegue a una especie de saturación. Y entonces yo creo que en esto hay un cierto manejo, es decir, alguien me debe estar viendo por televisión y debe estar pensando otra vez el tema Sivak. Y más allá de estas historias de que dijeron que fulano, de que mengano, nosotros durante 2 años y 3 meses hemos soportado toda clase de calumnias, y a usted le consta. Entonces, lo que no nos queremos desviar es de un problema muy grave. Pero Detrás perdona, de esto... ¿Por qué Marta esta mañana por radio, y yo lo tengo grabado, ha dicho que por favor lo diferencie bien de lo que dice usted? Mire, Marta dijo una cosa y creo que es muy claro, es decir, nadie puede poner en tela de juicio el temple de Marta, cómo se ha manejado Marta, sus agallas excepcionales. Lo que ocurre es lo siguiente: nosotros muchas veces, imagínense las presiones a que ha estado sometido Marta, a que he estado sometido yo. Hemos pensado en distintos caminos, pero no se piense, para que esta sea la nueva historieta, de que hay un problema familiar, porque usted conoce perfectamente estos mecanismos. Acá el problema de fondo es cómo se lleva a una organización que realmente pone seriamente en peligro a la democracia y a la vida de las personas. No, estoy de acuerdo. A mí lo que me preocupaba es que 2 personas que han luchado por la vida de una persona, usted por su hermano y ella por su marido... No, mire, quédese tranquilo de que nosotros hemos llegado a Osvaldo, y lo que seguramente vamos a llegar también, y si usted me permite voy a continuar con eso, a dónde está el nudo de algo que no cierra del todo. Y con esto no hablo de una opinión subjetiva, hablo un poco del comentario que me hace mucha gente que se acerca. Me habla de muchos secuestrados, es decir, el caso de Osvaldo, el caso Pescarmona, el caso Lanuse, el caso Melier, sobre el cual algún día se hablarán muchas cosas. Pienso, y antes, hay muchos casos de estos trágicos. Y entonces la gente se pregunta algo que yo le retransmito. Buletti tenía 22 años cuando era custodio de Oxenford. ¿Era el jefe de la banda Buletti? Es decir, ¿desde cuánto tiempo para atrás acá están los peces gordos manejando todo esto? Ahora, el comisario Pirker dijo acá mismo el martes pasado que los 8 eran los 8. Mire, no había más que los 8. Yo le voy a relatar muy brevemente lo siguiente. El doctor Nosiglia, el ministro del Interior, nos llamó por teléfono, concurrimos con Marta, con mi hermano menor, con nuestro letrado, a su despacho en el Ministerio del Interior. En ese momento nos dijo que el comisario Pirker nos tenía que hablar, y Pirker nos dijo que desgraciadamente había aparecido el cuerpo de Osvaldo. Después de la lógica conmoción que nos produjo todo esto, le preguntamos: comisario Pirker, ¿usted va a llegar a fondo? Sí, no le quepan dudas, pero ¿por qué me lo pregunta? Y yo le dije, por lo del 79. Y sobre me dijo, el autor de todo esto es Buletti. Y nosotros le preguntamos, ¿y Taddei y Lorenzati no tienen nada que ver?, nos dijo el comisario Pirker. De todo esto surge una doble lectura, de que acá hemos trabajado, ha sido todo un grupo de gente que hasta me gustaría poder mencionar,
para llegar a un resultado tan trágico, pero algún resultado. Pero la otra lectura es de que el comisario Pirker no se detiene. Es decir, cuando tuvo evidencias de la participación de Lorenzati, no tuvo ningún problema en irlo a detener. De esta manera yo pienso de que el juez sigue investigando, y si de ninguna manera mis palabras pueden caer en una crítica, básicamente pienso que toda esta sociedad tan enferma en la que vivimos, y en la que yo me incluyo, digo enferma porque yo quisiera, es mi deseo, de que el interés de nuestra gente no esté en cómo vivía Buletti, en qué pasaba con Lorenzati, en que, con quién habló uno, con quién habló otro, sino cómo hacemos acá para terminar con un peligro que amenaza a la democracia y a la vida de las personas. ¿Lo podemos dejar ahí? Ya están en el piso 11 menos 20, Julio Ragneri, Alberto Natale, Roberto García, Leonardo Aníjar. Estamos esperando al general Arguindegui. Vamos a repetir, yo quería habérselo presentado a Jorge Sivak, algunas expresiones de su cuñada, pero prefiero, ya que tenemos que hacer el comentario, señor director, ¿qué fue lo que el otro día dijo Tanobria que a mí me impresionó, pero tanto? ¿Me lo puede mostrar, por favor? ¿Sí? El presidente, cuando lanza el plan Houston y el plan Olivos, lo único que necesita es una dosis de maldad que no tiene, que es sacar a patadas a los que se oponen y apoyar a los que lo ayudan. Esto es lo que le falta. Es demasiada buena persona, yo lo he vivido. Es demasiado buen tipo. Él lo dijo el otro día. Lamentablemente se ha vuelto en una cosa en contra. Necesita ponerse unos zapatos pesados, al tipo que le dice, o que lo engaña, o que no le cumple, rajarlo. Entonces, perdón, ¿qué palabra es esa? Rajarlo, porque no es echarlo, hay que echarlo con cajas destempladas. Entonces, esto es lo que falta. Mariano, te escucho. Bueno, Rajarlo, ¿entendiste? bueno, yo quiero irme a un tema un poco más aéreo, agradable, positivo. Me gustaría hacer una meditación sobre Gabriela Sabatini. Quizá los invitaría a todos que la hagamos. No seas autoritario, hazla sola. No, los invito. Ah. No decirme que no. Respondés y buplé. Me dicen que no si quieren. Pero haría esta pregunta porque tiene que ver con todos nosotros. ¿Qué factor permitió que esta chica de 17 años esté en la cúpula del deporte que ella practica, el tenis mundial? Por supuesto su talento. ¿Pero qué permitió que su talento floreciera? La competencia. ¿Qué permitió que esta flor floreciera? Creo que hay dos cosas que permitieron esto. Primero, que tuvo del otro lado de la red a alguien. Hubo rivales. Pero además de haber rivales, hubo reglas y sistema para que las rivales pudieran competir entre ellos. Y hubo dos cosas. Hubo el rival y la autoridad que administraba una rivalidad noble, una rivalidad limpia, entre todas las que querían llegar. Dos cosas. Esta fórmula del éxito tan sencilla se aplica en todos los campos. Te voy a dar otro más. En el campo político. Yo creo que cualquiera aceptaría conmigo esto que voy a decir. La política como tal está progresando. Es decir, vamos a tener un Angelos de candidato a presidente, que es un hombre que en Córdoba demostró que sirve. Tenemos un Usandizaga en Rosario que fue votado porque servía. El peronismo está mejor que hace 4 años. Es decir, ahora, ¿cómo es la política? Es igual. Hay una red, hay rivales y hay una regla. Nada más, el Estado en la política no hace la política, hace las reglas. Está la Constitución, los rivales y la red. Ahora pregunto, ¿qué hubiera sido de Gabriela Sabatini si un tecnócrata hubiera dicho, no, esta chica es muy chica para jugar, yo no la dejo jugar? Y además va a sufrir un trauma si le ponen a esta Navratilova del otro lado. No, no la dejemos jugar con Navratilova, que juegue acá nomás,
que no vaya al mundo a jugar. Que juegue en su quinta, ahí, con otras chicas. Vivir con lo nuestro. Claro, ahí, protegida. ¿Por qué vamos a someterla a esas tensiones, esas agresiones? Y quizá un fracaso, porque hay muchas que no llegaron por ella que llegó. ¿Hubiera habido Gabriela Sabatini? No. Y yo te pregunto ahora, en la política, un Angelós, un Usandizaga, todo esto que está empezando a florecer, ¿hubiera podido florecer sin elecciones, sin los votantes que dicen que sí, que no, sin red? ¿Y cómo queremos que la economía funcione? Tenemos el 12% de inflación en noviembre, esto es monótono. Ahí no dejamos que haya red, pero sobre todo el árbitro, el umpire, ¿viste? En los partidos de tenis, está ahí en la escalerita arriba, ¿no? Una especie de ser lunático que está así, pero él no juega. Pero este umpire que tenemos juega, baja, agarra la pelota, hace un dribbling. Este referee juega. Y además a los empresarios se les dice, no, pobrecitos, no los hagan competir, les puede hacer daño. Y si viene un empresario japonés y los hace pomada a todos, no salgan al mundo, que por ahí se cae el avión. Y además, yo voy a intervenir. El 50% del producto bruto lo voy a manejar yo, que soy el umpire. Y les voy a dar, como pelota de tenis, ¿sabés qué pelota? Una pelota que vos le pegás y a medida que va pasando la red se agranda y después no pica, la inflación. La moneda, que es la pelota de la vida empresaria y económica, va cambiando de formas todo el tiempo. ¿Cómo querés que nos vaya bien en economía? Lo hice así para reflexionar, me parece brillante. Ahora sí estoy de acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan que yo le pregunté al señor Jorge Sivak si había discrepancias con su cuñada y fundamentalmente si la habían desamparado económicamente? Porque esta mañana hablé con ella. ¿Cómo fue que me dijo que no me acuerdo, señor director? ¿Usted lo tiene a mano, sí? Usted ya no pertenece más a la empresa donde estaba Osvaldo, ¿no? Estoy desvinculándome, efectivamente estoy en trámites de desvinculación de la sociedad familiar. Esta pregunta que le voy a hacer, mis amigos la van a odiar. ¿Económicamente la abandonaron? Bueno, estoy peleando algunas circunstancias, sí, estoy peleando mucho. Adiós, Marta, gracias por todo. Adiós. Lo dejamos ahí. Como el exministro Julio Ragneri no vio a Marta Sivak, ¿usted la vio, general Guindegui? Tuve la suerte de verla. ¿Y qué le pareció? Magnífico. Qué ciudadana, ¿no? Ya lo creo. ¿Y usted? Yo también la vi, me impresionó por lo articulado y la capacidad de expresar sus ideas con gran claridad. ¿Y usted, Roberto García? Me impresionó. Yo digo que ese tipo de ciudadanos de primera, que no se callan, hacen posible una democracia de verdad, ¿o no, Natalie? Por supuesto. Todo esto es horrible, pero de pronto la posibilidad de que lo horrible salga a la superficie, eso es lo que vale. Esto es lo que vale. ¿Quiere usted verla y escucharla? Aunque sea unos minutos, no todo. Pero para que usted no se quede sin ese testimonio. Señor director, ¿podemos escuchar uno de esos momentos? Hoy, le repito esta primera parte, no he venido a exhibirme. Lamentablemente no puedo clamar en este momento por la liberación de Osvaldo. Le comento una cosa, tuve necesidad de ponerme la misma ropa. No me pregunte por qué, porque yo misma no lo sé. Tenía en ese momento un abrigo que obviamente hoy no traje. Le decía, hoy no puedo clamar por la liberación de Osvaldo. Hace pocos días tuve una confrontación atroz. Osvaldo ya no vive. Pero estoy aquí porque, como lo dije tantas veces, estoy convencida que esto es algo que no nos afecta solamente a nosotros como familia, nos afecta como comunidad. Y Osvaldo es para mí en este momento un símbolo de los males que corroen a esta sociedad, a este
Estado de Derecho, esta vida constitucional, esta ética de la política que todavía no ha llegado a consolidarse. ¿Sabe quién es un símbolo en Argentina? Usted. ¿Y sabe por qué es un símbolo? Yo lo vivo con bastante emoción, tengo largos años de televisión, de periodismo, y le confieso que me cuesta armonizarlo. Yo no he visto nunca en la vida en Argentina una ciudadana, un ser humano, que se golpeara tantas veces la cabeza contra todas las paredes, frente a una enorme soledad. No se equivoque, hubo momentos en que estuvo absolutamente sola. Sí, es verdad, es verdad. Yo me sentí muy sola, pero quiero decirle una cosa. Me sentí institucionalmente sola, sentí que las instituciones me abandonaban, pero había una vibración colectiva que aún hoy siento, que comenzaba por mis allegados más cercanos, por los amigos, continuaba por los conocidos y seguía en los desconocidos, con los que me cruzaba por la calle, y sobre todo, esto no me voy a cansar de repetirlo, sobre todo de mujeres. Muchas mujeres se han acercado a mí para pedirme que continuara. Antes de hacer esta pregunta la pensé mucho, ¿no? ¿El doctor Alfonsín la ha llamado? No me ha llamado, no me ha llamado ningún funcionario del gobierno. ¿Usted ha trabajado en este gobierno? Sí, efectivamente, yo trabajé durante más de un año. ¿Por qué cree que no la llamó ni el doctor Alfonsín ni ningún funcionario de este gobierno? No sé, desconozco, no me lo he preguntado tampoco. ¿No le importa? Y sería bueno que usted se lo preguntara a alguno de ellos, yo no se lo voy a preguntar. ¿A usted le importa? Sí, claro, me importa, porque en algún momento quisieron presentarnos a nosotros como enemigos del gobierno y yo tuve que salir a gritar: no nos confundamos, los enemigos no somos nosotros, los enemigos son otros, sepamos descubrirlos. Y según ha trascendido a través de los medios periodísticos y de lo poco que he sabido del sumario, su matador, Lorea, ha dicho que recibió órdenes. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de la obediencia de vida. ¿Puede salir en libertad si recibió órdenes? Yo creo que esta manifestación de él es burda, es ingenua, y que la comunidad entera debe estar alerta. Vamos hacia la ternura. ¿Y las chicas, por ejemplo, qué edad tienen hoy? Camila tiene 12 años, Analía tiene 11, Malena tiene 9 y María tiene 5 años. María, por ejemplo, ¿va al jardín de infantes? ¿Ya? Sí, va al jardín de infantes. ¿Cómo es la reacción de ella? ¿Hay una anécdota, algo que la pinte hoy? Bueno, mire, justamente ayer yo fui a buscarla al jardín y me habló la maestra de ella. Creo que en estas palabras de María se resume un poco en toda nuestra angustia actual y también nuestra sensación de cierto alivio ante la certidumbre. La maestra le preguntó a María: ¿cómo estás, María? ¿Te sentís un poquito mejor? Y ella dijo: sí, porque ahora sé todo. Mire, yo digo ahora que es como si hubiera estado en un pantano todos estos últimos meses, pero era un pantano donde convivía con la esperanza. ¿Realmente? Sí, me di cuenta en el momento de la verdad que la esperanza era mucho más importante de lo que yo suponía. Y ahora estoy pisando tierra firme, pero bueno, no sé todavía muy bien dónde estoy parada. Sé hacia dónde debo dirigirme, sé lo que voy a hacer, pero es un momento donde cuesta bastante acomodarse. Porque usted me dice que sabe lo que va a hacer, le voy a preguntar, si no se lo hubiera preguntado. ¿Se va a quedar en la Argentina con sus hijas? Pienso, en este momento, pienso que sí. Además, yo me siento una ciudadana integrada a la vida de este país, o por lo menos quiero serlo. Yo veo que en este momento alguien ha roto una
una bolsa llena de excrementos y estos han saltado. El juez solo no puede juntar todo eso. Yo creo que debemos responder como comunidad solidaria. ¿Usted va a seguir al lado de él? Sí, claro, por supuesto, yo voy a seguir al lado de la investigación, pero aquí hay algo más y es en lo que vuelvo a hacer hincapié. Reaccionemos como comunidad solidaria. Un juez solo no puede, un jefe solo de policía solo no puede. Yo creo que es imprescindible que el gobierno continúe prestando todo su apoyo político para que esto se profundice. Señor, ¿usted es católica? Yo soy bautizada, no soy creyente. ¿Osvaldo era judío religioso? No. Eso No. los llevó a vivir con mucha más comodidad. ¿Perdón? No. Eso los llevó a vivir con mucho más comodidad, ¿no es cierto? No sé si con comodidad. Yo estos días que por supuesto sigo pensando mucho sobre esta situación, he tenido muy presente unas palabras que yo le escribí a los familiares de una profesora y amiga mía muy querida, que murió como consecuencia de las terribles injusticias que sufrió durante la época de la dictadura. Y a los familiares yo les decía algo así como que mueren los viles, los cobardes, los corruptos, aunque físicamente deambulen, ¿no? Mueren en la peor de las vidas, en la peor de las muertes, perdón, en los demás. Y los puros, los que saben trascender, aunque ya no estén con nosotros, viven en la más valiosa de las vidas, en los demás. Usted sabe bien que, según todos los cuentos, las versiones, el inspector Buletti se sintió reconocido por Osvaldo por la voz y dijo esa expresión bien arrabalera: me junó, cortalo. Y entonces fue cuando parece ser que el señor Estelorea, le pegó el tiro en la nuca. Ahora va a entrar la justicia. ¿Usted qué haría con Lorea? Le pregunté por eso si usted era abogada. Mire, yo no tengo sentimientos de venganza. Me produce una terrible tristeza, una terrible bronca esta situación, pero yo confío en la justicia. ¿Pero cuál? ¿La que tal vez lo condene y empiece a buscar todo? La que lo condene con el máximo rigor, ¿No se le cruza ahí por la cabeza la pena de muerte nunca? La cadena perpetua y reclusión por tiempo indeterminado. El máximo rigor, pero el máximo rigor que la ley impone. ¿Usted no se pasó por su cabeza la pena de muerte en estos días? No. El hecho de que los cadáveres aparecidos respondan a hombres con signo judío, ¿a usted le llama algo la atención? ¿Le provoca algo? ¿La conmueve? Sí, claro, y creo que la comunidad judía debiera tomar nota de esto. Ya en algún momento yo también manifesté que, y de acuerdo a una simple estadística que mis abogados y yo habíamos realizado, entre los secuestrados existe una alta proporción de judíos que no se corresponde con la proporción de judíos en la población total de Argentina. Esto debe hacernos pensar. ¿Sus hijas en qué religión las conformó? ¿Les dio libertad? ¿La deja que elijan catolicismo, judaísmo, agnosticismo? Todavía no eligen, pero sí son temas que se conversan en casa. Ellas saben cuáles son nuestras convicciones y nuestras convicciones son muy firmes. Es, si usted quiere llamarlo de alguna manera, una verdadera religión, un modo de vida de acuerdo a determinadas pautas morales de conducta
constituyen los principios básicos de cualquier religión, aunque esa religión no sea ninguna. Ah, ¿pero con Dios o sin Dios? Yo no soy creyente. ¿Y lo enterró sin ninguna oración? Tuve unas palabras en una ceremonia muy privada con mis hijas y con los más allegados, y bueno, los detalles y las palabras pertenecen a lo más privado de nuestra privacidad, valga la redundancia. Y yo quiero decirle algo que le dije después de haber comenzado a resolverse esta cuestión. Le dije al doctor Irurzun y a su secretario, el doctor Filosof, ojalá, un tiempo histórico lo ha de determinar, ojalá que la labor de ustedes haya permitido que Osvaldo sea realmente el último mártir de una época feroz. Creo que eso, poder ver en algún momento eso, sería lo único que podría consolarme de su pérdida. Yo les quiero contar que mientras estaba la señora Marta Siva, que usted la escuchó con Regnelli, ¿no?, en el aire, llamó desde el despacho de su despacho jefe de la Policía Federal. Lamentablemente no lo podemos sacar al aire. Pero dijo que en la reunión de Nosiglia, Gauna y él mismo y Pirker, Jorge Sivak preguntó solo por Tadei, jamás preguntó por Lorenzati. Y termina diciendo, y lo digo textual, que se maneje con la verdad. ¿Lo dejamos ahí? Yo siempre creí que usted era un gran tipo, hasta que de pronto se puso soberbio. ¿La has visto? Empezó a decir un general de la democracia, al que la democracia le pone bomba. ¿Desde cuándo usted es un general? Yo no lo inventé, lo de la democracia. Yo no me lo dije a mí mismo. ¿Y quién se me lo lo dijo? dijeron cuando me hice cargo del ejército. Todos los diarios, la televisión, todos los medios masivos de comunicación. Pero ahora parece que resulta que o soy o no lo soy. Para algunos lo soy y para otros no. ¿Y la bomba quién se la puso? Esto es interesante. La pregunta esta es muy interesante porque, sobre todo para el que la puso. ¿No es cierto? Habría que preguntarle al que la puso por qué puso la bomba. Yo, sinceramente... Lo invitamos, usted lo llama. Lo que pasa es que, sinceramente, no tuve oportunidad de preguntárselo. De todas maneras, creo que... Si hacemos más rating, tenemos el que puso la bomba. Hablando, tomando un poco la cosa en serio, ya que salió bastante bien. Aquí, evidentemente, habría dos proyectos en pugna. El proyecto de la animalización, tal cual lo denuncia el señor presidente de la Nación, casualmente también en Córdoba, por última vez, contra el proyecto de la unidad nacional. Y da la sensación de que todos aquellos que estamos buscando la unidad nacional, empezamos a ser blancos ya de ciertos y determinados despertadores que no son precisamente musicales. Usted sabe que no da buena impresión con los anteojos oscuros, ¿no? Sí, pero tengo todavía un recuerdo ¿De la en bomba? uno de mis ojos y entonces creo que no queda muy agradable para el espectador. Roberto, vos que sos uno de los periodistas mejor informados de la Argentina, ¿quién le puede poner una bomba al general de la democracia? Mira, yo no tengo idea, pero le quisiera hacer una pregunta, Sí. porque ya que estamos en el programa y abusando un poco acá, que me parece que íbamos a hablar de economía. Vamos a hablar. Pero a mí realmente me sorprendió la participación de Jorge Sivak y mencionó una serie de nombres, de hombres que trabajaban en el ejército. ¿Usted los conocía? No. El único que conocía de los que la nombraba es al coronel Simón. Los demás son muy jóvenes para que los conozcan. Ahora, esto, lo que dijo Sivak, me parece que es gravísimo. Yo verdaderamente pocas veces había escuchado una acusación con... Evidentemente es grave. Ahora, lo que yo no sé si es cierto o no es cierto, si está aprobado o no está aprobado. Ahora yo me pregunto, ¿qué tiene que ver con la bomba? Que me pusieron a mí. No, yo le dije que no sabía quién era el de la bomba. Simplemente le dije que al margen de ese tema quería preguntarle a usted, como esos hombres pertenecieron
o pertenecen a la fuerza, y usted alguna vez manejó la fuerza, quería saber si tenía alguna noticia de esta gente. Cuando yo manejé la fuerza, esta gente no estaba en la fuerza, salvo el coronel Chico. Pero él mencionó que estaban en el 601. Sí, pero usted sabe que usted no puede conocer, ni tiene la obligación de conocer, a los miles y miles y miles de personas que existen dentro de una institución, como tampoco creo que usted conoce hasta el apellido del último empleado que tiene en su diario, y eso que es mucho más chico. No, mucho más chico no, tampoco pretendo conocer a nadie, además tampoco son empleados míos, pero lo que me sorprende es de pronto cómo ingresa en una institución como el Ejército 3 personas que participaron en un secuestro. ¿Cómo ingresan? Sí. ¿O cómo ya estaban ingresados? Según él planteó acá, dijo que esas personas algunos estaban en el ejército, otros estaban en la policía y luego se incorporaron de vuelta a la institución. Yo no he tenido, durante mi gestión no se ha incorporado nadie de esa naturaleza. No, pero la pregunta de Roberto García sería, cuando alguien está en el batallón 601, ¿está en el ejército o no está en el ejército? Está. Aunque sea retirado. Aunque sea retirado. Se ha retirado porque evidentemente todos pertenecemos al ejército en actividad o en situación de retiro. ¿Terminaron con el tema? Sí. ¿Seguro? Agotarlo. No, yo creo que da para mucho más. Sí, no, claro, pero no es el tema ahora. No, además tampoco no lo podemos aclarar nosotros. Obviamente claro. El general no pudo haber conocido a toda la gente que está en la institución. Ministro Ragneri es ministro. Yo ya tengo la costumbre de decirle ministro, usted no sabe cómo sentir su ausencia. Yo voy a hacer una pregunta fácil. ¿Es verdad que usted lo despidieron porque propuso a Roberto Alemán como presidente del Banco Central? No. Primero porque no lo propuse y en segundo lugar porque no creo que esa pudiera ser la razón, aunque admito, es una presunción, no tengo elementos concretos, admito que mis opiniones en algunas materias pudieron haber sido el origen de las dificultades. ¿Por ejemplo? Le diría mi posición frente al tema del ingreso en las universidades, mi opinión con respecto a algunos problemas internacionales, mi opinión con respecto a la economía, a la necesidad de la apertura económica. Yo digo que hay tal vez un resultado en el orden interno en el partido, una necesidad tal vez de apaciguar a ciertos sectores internos en el partido, que fue en el fondo tal vez la razón de mi salida del gobierno, que yo diría que padecen de un cierto conservadorismo ideológico, es decir, hay un sector del radicalismo que está muy aferrado a las ideas que fueron exitosas en el plano de la difusión al fines de la Segunda Guerra Mundial. La política que estuvo en parte vinculada al triunfo de ciertas ideas que estuvieron junto con la democracia en la lucha contra el nazismo y que produjeron un fenómeno universal que se tradujo también en la Argentina en una política intensa de signo ideológico, que yo creo que ha sido el factor esencial que ha producido el atraso del país y digamos, el subdesarrollo en que nos encontramos. ¿Cuál es su posición frente al tema de ingreso a la universidad? ¿Usted estaba en contra del ingreso irrestricto? Sí, yo quiero aclararle que cuando a mí el presidente me ofreció el cargo de ministro, yo le advertí que estaba absolutamente en contra del ingreso irrestricto, cuestión que por otra parte no podía de ninguna manera ocultar porque yo he publicado muchos artículos en el diario censurando el ingreso irrestricto. También en esa oportunidad le dije al presidente que yo aceptaba la posición del gobierno y del partido, de manera que no hice en mi gestión ningún intento concreto por modificarla en el plano práctico, pero no oculté mi pensamiento cada vez que ese tema me fue requerido por alguna persona. Doctor Ragneri, en cuanto a la renovación ideológica del radicalismo, que es algo muy importante para el país, ¿usted cree que esta rápida, diría yo, este rápido ascenso del doctor Angelós al primer plano implica una renovación? Sí, yo creo que es una buena cosa. Creo que Angelós representa una idea pragmática, una forma de política pragmática que creo que al partido le hace bien y le va a hacer bien al país. Además estoy persuadido de que en el radicalismo se debe debatir profundamente este tema. El ayornamiento de las ideas en el radicalismo es vital para el futuro de la Argentina. Ahora le toca a usted. ¿Es verdad que vamos a tocar, como dijo Mariano, el 12% en el mes de noviembre, como lo van a anunciar mañana las revistas y los diarios?
Lo ignoro, me imagino que deben ser estimaciones porque dése cuenta que el mes no ha terminado y que estas estimaciones privadas y públicas tengo entendido que se acercan a la cifra del 10%, pero no podría decirle si va a ser o no el 12%, pero acá lo que importa es que si la cifra está en el orden de magnitud que se está mencionando, evidentemente la continuidad del plan económico anunciado el 14 de octubre está en juego y obliga a un replanteo de toda la política económica, porque se ve muy difícil que se pueda mantener una política salarial y una política cambiaria después de estos ajustes, después de una inflación de esta magnitud que obviamente es mucho mayor que la estimada. Y sobre todo cuando todavía el paquete impositivo, ¿usted cómo lo vive? Yo el paquete impositivo lo vivo de dos maneras. En primer lugar, mirando las cifras globales de la situación financiera del Estado, lo vivo como una necesidad imprescindible. Me parece que si tenemos el nivel de gasto público que tenemos, en vista de la situación inflacionaria y sobre todo en vista de la desmonetización de la economía, es imprescindible un acto de responsabilidad del Parlamento buscando los recursos para cubrir ese nivel de gasto o buscando una mezcla de política de gasto y de política tributaria que logre equilibrar más las cuentas. Entonces mi primera reacción es: aquí hay una obligación y una necesidad de achicar la brecha financiera, que es muy grande, muy insostenible y que nos precipita a una tasa muy alta de inflación. Déjenme terminar. La otra es analizar las medidas en sí mismo, que uno puede diferir, encontrar las mejores o peores medidas, reaccionar como usted ha reaccionado en contra de algunas medidas que pueden o no pisarle los pies. Pero lo que uno no puede dejar de hacer es reconocer que aquí hay un grave problema de financiamiento del sector público y que hay que encontrarle una solución muy rápidamente, que el tiempo que nos estamos tomando es un tiempo que la inflación nos está ganando, y la inflación, al ganarnos este tiempo, nos hace más difícil las soluciones. Doctora Nilsson, yo tengo una impresión que querría ver si es una locura o es una impresión que corresponde a la realidad. Esos ajustes, ¿no? Y salarios, tasas, esto, el tipo de cambio. ¿Sabe la impresión que me hace a mí, en materia económica? Que estamos maquillando un cadáver. Sí, estamos en un proceso que se ha intentado paralizar en su indexación el 14 de octubre. Aparentemente el gobierno no ha tenido tanto éxito el 14 de octubre como el 15 de junio de 1985, en que por la fuerza política que el gobierno tenía en ese momento y por el deseo de toda la sociedad hubo una verdadera parada a la inflación. Este programa ha intentado lo mismo, estaba técnicamente, quizás tenía algunos elementos mejores que el del Plan Austral, pero el presidente, el partido que lo apoya y la falta de un apoyo parlamentario han hecho que este programa parece estar teniendo grandes dificultades para sostenerse. Entonces, obviamente, usted tiene esa impresión de que estas medidas son muy recurrentes y que además nos llevan a un proceso autoalimentado de ajustes de una variable después de la otra. ¿Ustedes qué van a hacer en el Parlamento? ¿Van a votar por el paquete? ¿Sí? ¿No? No, ya dijimos que no. Lo dijimos que no, porque el paquete no es otra cosa que la actualización del permanente planteo que ha venido haciendo este gobierno, al menos desde que tomó conciencia del lugar a donde estaba poniendo la economía argentina. Y tomó conciencia en el 85, porque hasta el 85 era el gran disloque. Pero todo lo ha querido resolver sobre la vía de cubrir el gasto público obteniendo más recursos del sector privado, por impuestos, por emisión, por colocación de títulos o lo que fuera. Pero no ha pensado hasta hoy en reducir el gasto público. Y no lo ha reducido. Y el gasto público es reducible. Eso está evidentemente demostrado. Yo lo escuché el viernes al ministro de Economía cuando en el Palacio de San Martín hacía la exposición, cuando decía que estábamos transitando de un esquema económico que había fracasado durante 40 años hacia un nuevo modelo económico. Coincidíamos en el enfoque teórico, pero entre el enfoque teórico y la implementación hay un abismo. Entonces hoy, a 4 años de gobierno, a casi 2 años del Plan Austral, se vuelve a querer hacer exactamente lo mismo. Privatizar, ni hablar. Reducir el gasto de la administración central, que se puede reducir, ni hablar. Transferir empresas, ni hablar. Comprimir el gasto de las provincias, ni hablar. ¿Usted no lee los diarios de la mañana? Lo leo todos los días. Bueno, además lo escucha usted. Pero ya sé, pero nosotros tenemos decretos de regular, no tenemos todo eso. No, de algún modo no nos vamos a lanzar. ¿Vos no crees en eso, Roberto García? Creo que son aspiraciones de largo plazo. Y el problema que están planteando acá es un problema
inmediato. El paquete impositivo lo aprueban o no lo aprueban. Además el paquete impositivo y algún ingreso externo que venga va a cubrir la mitad del déficit fiscal que hay, con lo cual igual va a seguir con inflación. En consecuencia la situación es muy grave, pero implementar todas las medidas que Alberto propone me parece que son un poco a largo plazo. Acá lo que tienen que resolver, yo no quiero ser abogado de las causas perdidas como ya parece ser Zurruil y el equipo económico, pero lo concreto es que esto lo tienen que resolver ahora, y no votando, por lo menos tienen que proponer cómo se resuelve. Ahora, porque además hay una cosa, ¿no? Esto del largo plazo, Roberto, y los que están aquí, todos los que saben de economía, ¿no es una manera elegante de decir nunca? Vos lo conocés al Tuco Paz, ¿no? Nuestro embajador. Sí, sí. Él tiene un dicho muy gracioso, dice, a vos te enseñaron, dice, que nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Yo te digo que es mucho mejor lo que puedes no hacer hoy, quizás no tengas que hacerlo nunca. Es decir, es una forma de vida. El largo plazo es como la vida después de la muerte, no sé, vendrá, pero en todo caso no es ahora. Yo creo, siempre veo que el largo plazo, y el largo plazo es el no plazo. ¿Por qué no convertir el largo plazo en un corto plazo y decir, hagamos? Porque la cosa no pasa por un ministro de Economía. Y la Argentina se ha equivocado hace muchos años creyendo que su problema económico, que su gran problema, lo va a resolver un ministro de Economía. Lo tiene que resolver un gobierno. Y un gobierno significa el presidente de la República, los demás ministros, toda una conducción homogénea que empuje para el mismo lado. Quizás podríamos agregar algo. ¿Puedo hacer una breve acotación? Acá nosotros hemos tenido un reciente ejemplo internacional que debiera servirnos muchísimo. El 19 de octubre se cayó la bolsa en Estados Unidos, produjo una inmensa reacción y obligó al presidente Reagan, a su partido y al Parlamento americano a trabajar junto con el gobierno en un lapso muy breve de tiempo a buscarle una solución. El presidente Reagan cambió su ideología y su concepción de los últimos 6 años de gobierno y que lo llevaron a la presidencia rechazando todo aumento de impuestos. El Partido Demócrata aceptó reducciones en una serie de gastos que de otra manera no hubiera aceptado, y el Partido Republicano también aceptó sacrificar su política de defensa. Pero se pusieron los tres, el Poder Ejecutivo y los dos partidos gobernantes, a trabajar de consuno en buscarle una solución. Yo creo que la gravedad de nuestra situación fiscal obliga ahora a una asunción conjunta de responsabilidad del Poder Ejecutivo y de los miembros del Parlamento, que no pueden limitarse a decir este es un problema del ministro o del presidente, que nos den un mejor paquete. Tienen que juntos buscar una solución y trabajar en los aspectos de detalle y no en una formulación de carácter retórica. La gravedad de la situación Yo digo que en teoría la solución ideal es la que dice acá el diputado Natale, reducir los gastos. Pero reducir los gastos no es fácil en la Argentina, ni ha sido fácil en ningún lugar del mundo. Yo puedo asegurar que el gobierno ha hecho esfuerzos muy intensos para reducir el gasto público. No puede controlar, por ejemplo, el gasto en las provincias, que ha sido y que es una fuente muy importante del gasto público. Tampoco controla las empresas del Estado. No puede controlar en ocasiones la de las empresas del Estado, a pesar de que es obvio que el gobierno hace esfuerzos por controlar ese gasto. Pero el gobierno congeló las vacantes, estableció un régimen con respecto al empleado público realmente duro, y es muy difícil, y la experiencia que yo he hecho en el Ministerio demuestra que es muy difícil soportar las presiones y además impedir que en los lugares más insólitos se filtre un gasto que anule todo el esfuerzo. ¿Sabe quién soportó las presiones? Susandizaga y Carlos Juárez. No. Soportaron, no transformaron al gobierno en un comité. Sí, se puede. Ganaron, Se puede soportar las presiones, pero hay que partir de la base que reducir, se puede no aumentar, que es lo que hizo el gobierno y lo que hizo Susandizaga. Pero reducir el gasto público es muy difícil. ¿Se da cuenta la impresión que tengo? Yo lo que quiero, no quiero desalentar de ninguna manera la idea de reducir el gasto público. Yo digo que hay que, primero, saber cuál es el camino correcto, y segundo, saber cuál es el costo. Yo creo que en el mundo actual hay una revolución económica, yo digo, en mi opinión, la más importante que se ha producido después de la incorporación de las ideas de Keynes en la economía, que es efectivamente la disminución del Estado en su función de superaparato, superestructura que maneja resortes fundamentales de la economía. Pero para hacer un programa de privatización hay que tener muy en claro las enormes dificultades que significa. Yo creo que la Argentina en este momento no está en condiciones psicológicas. ¿Por qué lo ponen al revés?
Porque no hay que tener enormes convicciones para hacerlo. Hay que tener enormes convicciones, ¿de acuerdo? ¿Qué iba a Claro, decir, general? No, yo iba a decir Yo quería que- marcarle, perdón. Sí. Acá se parece que se tiende a identificar difícil con imposible, No, no, o no. largo plazo con nunca. No, no, pues yo No, estoy... lo difícil No lo quieren justamente hacer. Yo estoy estimula, remando- lo difícil estimula. Usted lo Hay remando cosas- para que se haga. Usted recién Estoy lo remando dijo. para que se haga. Usted recién lo dijo, en el Partido Radical quedan muchos conservadores. Sí. Y me hace acordar el título de un artículo que yo escribí hace Muchos unos meses, conservadores que decía, ideológicos, los verdaderos aunque conservadores parezcan son los de izquierda, radicales ¿no? y los peronistas, porque coinciden con las viejas ideas de la posguerra. Ahora, yo digo una cosa, está bien, y no la asimila el estatizaron resto. en la provincia de Barrio Ferreche, en lugar de privatizar. El mate, la hierba. La hierba es uno de los ejemplos. Pero yo tenés digo, 10 yo sé que ejemplos no más. están de moda los militares, pero lo deja hablar que alguien de ellos. Claro, porque pareciera que el único tema es la bomba para mí, pero para mí otro. Yo creo que verdaderamente estamos frente a una disyuntiva. Acá hay un déficit que hay que cubrir. Hay que recaudar 4.500 millones de dólares, de australes, y hay un paquete de leyes impositivas que va al Congreso. Y nos encontramos ahora frente a dos posibilidades. O las leyes se votan y en consecuencia vamos a provocar primero una desobediencia civil y luego una resistencia civil, porque la gente no va a pagar, porque si paga no come. Y la otra posibilidad es que verdaderamente no salgan, y si no salen no podemos reunir el dinero que necesitamos para pagar este déficit. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que recurrir a lo de siempre, al tarifazo. Ya venimos de tarifazo en tarifazo. Ahora vamos a tener que crear otro tarifazo para poder recaudar, y el tarifazo es fácil, caso nafta. Lo podemos dejar ahí. Mira, No, Leonel, pero hay una gran un error de diferencia entre concepto. una muy grande, entre un aumento de impuestos y un aumento de tarifas. El aumento de impuestos saca demanda global, es decir, disminuye la demanda de la población. El aumento de tarifas es un factor de costos en la estructura Claro. productiva. Así que hay una gran diferencia Claro, en claro, ese de acuerdo, sentido. pero Es decir, además, uno si acelera la nosotros inflación, si nosotros- otro la para. Si nosotros seguimos retaseando el bolsillo del consumidor, evidentemente acá ya nadie consume nada. Entonces, claro, vamos a tener que pensar si la gente va a poder sobrevivir a esto o no. Porque sin ir más lejos, si nosotros recorremos un poco las calles de Buenos Aires ahora, el tránsito automotor yo creo que debe haber disminuido fácilmente en un 30-35%. Entonces, ¿qué se gana con el aumento de la nafta? ¿Pero usted qué prefiere? ¿Una alta tasa de inflación que lleve a una dislocación o un menor nivel de actividad económica que permita establecer las bases de un crecimiento más Usted sostenido? plantea SIDA o cáncer. Y bueno, pero él hace un planteo mucho más perril. Sí, no, van a pagar el sueldo. si no Creo que aprueban hay el- necesaria una aclaración que me parece importante. Sí. Yo creo que la inflación confunde los diagnósticos. La Argentina gasta, en términos reales, alrededor de 20.000 millones de dólares en el presupuesto del país. Sí, Esa suma hay que recaudarla. está bien. Lo que ocurre es que las diferencias que se producen en oportunidades como esta hacen aparecer como un esfuerzo mayor a la comunidad. No es exactamente así. Las cifras reales no exceden ese monto. Es aproximadamente el 30% del Producto Bruto Interno que se dedica a los gastos presupuestarios. No es que se aumente la carga impositiva. Cuando eso no está financiado con recursos como los que el gobierno propone, el medio de hacer pagar a toda la sociedad es la inflación, que tiene dos inconvenientes. En primer lugar, castiga a los sectores de menores recursos del país, lo cual es inhumano. Es precisamente a la gente que no tiene que comer. Y en segundo lugar,